Entonces, veamos la ubicación del cerebelo. Como manifiesta ahí en la diapositiva, tiene un peso aproximado de 1.150 gramos. La ubicación del cerebelo es esta. Límite anterior, ¿quién está? Límite superior, el tentorio. ¿El tentorio qué es? Es una estructura de dura madre que separa lo que es supratentorial de lo que es infratentorial. Lo infratentorial, ¿quién está? Cerebelo, tronco. Límite posterior, ¿quién está? El hueso occipital, ¿no? Y acá está el agujero magno. Entonces, para que conozcan, esta es una estructura, lo que llamamos la tienda del monarca. Delegado. Inefficient. Jalado. Lo que están mirando Tiene. y las Cambia. Pero dile, pues, que él cambie las tías. No sean malos. Lo pueden hacer de la forma. Pero si puedes, si no puedes perder muy temprano, entiendo. Si puedes perder ahora, si puedes. Entonces, lo que estamos viendo es una estructura de dura madre. Esta dura madre es importante tenerlo en cuenta, que va a separar en la parte supratentorial en dos hemisferios, el hemisferio derecho o el hemisferio izquierdo, y esta estructura se llama la hoz del cerebro. Hoz del cerebro. Y esa misma estructura, que es dura madre, va a permitir determinar lo que es supratentorial, lo que es infratentorial, con una estructura llamada tienda del cerebelo. En realidad el cerebelo, como vemos una estructura que tiene tres caras. En la mayoría de los libros lo van a mencionar. La cara superior, ¿qué estructura estaría acá? La tienda del cerebelo. Tienda del cerebelo. Tiene una cara superior, una cara inferior y una cara anterior. La cara anterior, ¿con quién estaría? Con el tronco encefálico. La cara inferior, ¿con quién? Con el hueso occipital. Entonces estamos viendo que en la superficie superior ya vemos acá la estructura. ¿Qué estructura sería acá? ¿Qué estructura estaría ahí? Los huesos petrosos. ¿Huesos petrosos a quién pertenece? Al hueso temporal, ¿no? El hueso temporal tiene tres estructuras. ¿Cuáles son? Petrosa, mastoidea y parte escamosa, ¿no? Esas tres van a formar el hueso temporal. Entonces, acá está recubierto ¿por qué estructura? Por dura madre, ¿no? Dura madre. Entonces, en los límites laterales, ¿quién van a estar? Los límites laterales, los huesos
petroso. Por el límite anterior, ¿quién va a estar estructurado? El tronco encefálico. Estos son los folículos superiores, folículos inferiores. ¿Este qué sería? La glándula pineal. Glándula pineal. Entonces, el cerebelo se divide en hemisferios cerebeloso y una estructura que se denomina el vérnix, que está en la parte medial. La parte medial se llama la estructura del vérnix. Y estos serían los hemisferios cerebelosos. Entonces, la superficie petrosa, como estamos mencionando, y el límite inferior, ¿qué estructura está? Vemos. También vemos los hemisferios cerebelosos, lo vemos en los hemisferios cerebelosos, vemos la parte inferior del vérnix y vemos esta estructura que se llama las amígdalas cerebelosas, denominada también tonsilas cerebelosas. ¿Qué estructura va a estar por delante del cerebelo? ¿Cómo se llama esto? El cuarto ventrículo. Como están viendo, que el cuarto ventrículo que lo está mencionando esto es como una tienda de circo, ¿no? Vemos esta estructura que se denomina el velo medular superior. Acá hay la otra tienda que es el velo medular inferior. Esta cavidad, ¿cómo se llama? El cuarto ventrículo, que se comunica con quién, con el tercer ventrículo, que sería este. ¿A través de quién? De Silvio. Este tercer ventrículo es una sola cavidad que se comunica con los ventrículos laterales. ¿A través de quién? Del agujero de Monro, llamado también agujero intraventricular. Entonces tenemos el velo medular. El velo medular superior, que ahí van a reposar estructuras que se llaman el vérnix. Como vamos a ver posteriormente, el vérnix se divide en 9 partes. Después vamos a ver que en sí el cerebelo, en algunas literaturas van a encontrar que el cerebelo se divide en 3 lóbulos: el lóbulo anterior, lóbulo posterior y este es el lóbulo flóculo monodular. Entonces, existe una estructura que se llama la cisura primaria, que va a dividir el lóbulo anterior del lóbulo posterior. Acá tenemos el nódulo, ¿no?, que se va a unir con los flóculos. Entonces, y eso filogenéticamente está determinado para que cumplan una determinada función. Generalmente lo que les va a hacer el flóculo nodular, que posteriormente vamos a ver, está relacionado con qué estructuras. ¿Qué ve esta estructura acá abajo, en el piso? ¿Se acuerdan del piso del cuarto ventrículo? Había un rombo, ¿no? Había un rombo, y en esta estructura, ¿qué estructura estaba ahí? Estaba el vestíbulo, ¿no? Un área vestibular. ¿Y el área del vestíbulo quién se encarga? Del equilibrio, ¿no? Vestíbulo, ¿se acuerdan del octavo par? Tiene área vestibular, una área coclear, una vestibular. La vestibular se encarga de la equilibrio. ¿Y coclear se encarga de quién? Audición. De audición. Entonces, por ubicación, por la conexión que hay en el área vestibular, ¿con quién se comunica? Con el nódulo. ¿Y el nódulo con quién se comunica? Con el flóculo. Por lo tanto, el lóbulo flóculo nodular, ¿de qué vas a encargar? Del equilibrio. Otra vez, vemos este surco, es un surco, vemos el vérnix, acá vemos los hemisferios cerebelosos, esta estructura, ¿qué sería? ¿Bulbo? La médula
oblongado, llamado también bulbo raquídeo, que se comunica con el cerebelo a través de quién? Del pedúnculo cerebeloso inferior. ¿Esta estructura qué sería? Las amígdalas tonsiliares. Entonces, hemos hecho una resección de estas amígdalas y hemos hecho un acercamiento y vamos a ver esto. ¿Qué era esto? El bulbo raquídeo. ¿Estas estructuras qué serían? Lo de acá. Estamos repasando, estamos todos. El que está durmiendo. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 3. El que está con lentes, que se está acomodando. ¿Qué estructura sería esta? ¿El pedúnculo? No. ¿Qué estructura sería? Del tronco encefálico. La parte posterior. Los que iban la sensibilidad profunda. Los núcleos de Gracil y los núcleos de Cuneados. ¿Ya? Gracil, Cuneados. ¿Estos qué estructura serían? Los pedúnculos cerebelosos inferiores. Ya lo hemos sacado a las amígdalas. ¿Qué sería esta estructura? El agujero de Magenti, ¿no? Llega el cuarto ventrículo y pasa el espacio subaracnoideo. Y el espacio subaracnoideo desciende el líquido cerebroraquídeo por todo el espacio subaracnoideo de la médula espinal y de ahí asciende otra vez por las cisternas y nuevamente se van a circular de doble. Se van a reabsorber en el seno longitudinal superior. Esa es el líquido cerebroraquídeo, la dinámica. Generalmente antes, ustedes cuando vamos en la médula encontramos un agujero. ¿Cómo se llama ese agujero? El agujero epigmario, ¿no? En la médula hacemos un corte transversal, encontramos un agujerito, que es el agujero, que se continúa por acá, ¿no? Y acá es el óvex, ¿se acuerdan del óvex? Y es el agujero epigmario. La pregunta es, ¿en el agujero epigmario hay líquido cerebroraquídeo? No hay, muy bien. ¿Dónde pasa el líquido cerebroraquídeo que llega al cuarto ventrículo? Al espacio sobre, ¿a través de quién? De Brusca, que está en los costados, y Magenti. Este es el agujero de Magenti. ¿Esta estructura qué sería? Que está apoyando en la parte más anterior, parte del cerebelo, la parte más anterior del cerebelo, que está poniéndose en el velo. Este es el velo medular. El velo medular es una tienda, es una telita. Velo medular inferior. ¿Qué estructura sería? El nódulo, que se va a través de esto a comunicar con el flóculo. Ahí vamos a ver el flóculo. Entonces, en otras palabras, ustedes cuando vayan a los libros, en algunos libros van a encontrar así, el cerebelo. Pero en otros libros, en la parte anterior, ¿qué estructura sería esta? El pedúnculo cerebeloso medio. ¿Este qué sería? El flóculo. Se continúa, sería el nódulo. Este sería el vermis. Este sería el óvulo anterior. Estamos viendo por delante. Y la parte de atrás del óvulo posterior. Entonces, el vermis con los hemisferios cerebelosos, tenemos un surco, una cisura circunferencial que nos va a permitir dividir al vermis como un pancito. ¿Están viendo acá? ¿Qué parte va a tener el vermis? Esta es por la parte de arriba. ¿Qué vamos a encontrar? Primero, la línea. Después, el óvulo central. Después, el culmen. ¿Por qué le dicen el culmen? Es la parte más alta del cerebelo, de la parte del vermis. Después viene el declive. Después viene el foro. Después viene
tuber. Después viene la pirámide, la úvula y el nódulo. ¿El nódulo con quién se comunica? Con el flóculo. Después viene la úvula. ¿Con la úvula con quién se comunica? Con las amígdalas. Empezamos con la língua. ¿Dónde se encuentra la língua? Vemos la cara superior del cerebelo. Esta es la língua. ¿Esta estructura qué sería? Los folículos inferiores. Este sería el brazo conjuntival que va hacia dónde? Al cuerpo geniculado medial. Este sería la glándula pineal. Entonces, la primera estructura de la parte superior del dermis es la língua, que se va a comunicar con quién? Con el lóbulo cuadrado o con el lóbulo central. Entonces, ya vemos. Después viene el culmen. Este es el culmen. Luego viene el declive. Entonces, ya viendo en forma, leemos ese pancito que está por la mitad, lo hemos estirado. Entonces, ¿qué vemos? La língula primero, el lóbulo central, después viene el culmen. Acá tenemos la fisura, o llamada fisura central primaria. ¿Quién sería este? Lóbulo anterior. Y lo de acá, posterior. Después viene el declive, el folium, el tubo, la pirámide, la úvula y el nódulo. Esto es la mayoría de los libros van a encontrar. No es porque el cerebelo esté deformado, sino ya se lo había por la fisura circunferencial que estaba así cerrado. Entonces tenemos aplanado. Tenemos la língula, lóbulo central, el culmen, el declive, el folium, el tuber, el pirámide, la úvula y el nódulo. Como dice, lo menciona, la língula y el lóbulo central y el culmen se relacionan con el lóbulo cuadrado, lóbulo anterior. El declive y el folium se relacionan con el lóbulo cuadrado posterior. Después tenemos el folium, se va a relacionar principalmente con el lóbulo semilunar superior. El tuber con el lóbulo semilunar inferior. La pirámide va a ser con el lóbulo digástrico. La úvula se relaciona con la amígdala. Y el flóculo, el nódulo con el flóculo. Eso se va a determinar filogenéticamente que cada cierto lóbulo con la parte del dermis van a cumplir una determinada función. Ya vemos el dermis, ¿no? Acá está la cisura primaria, tenemos acá la estructura lóbulo anterior, lóbulo posterior y el flóculo y el nódulo. Entonces, prácticamente esto determina que la parte de la língula, porque existe que el lóbulo anterior, que posteriormente vamos a ver, va a recoger la sensibilidad principalmente del lóbulo anterior de los miembros inferiores y la parte del tronco. Por eso está representado esto. Entonces, ¿qué va a representar? Va a recoger la sensibilidad proprioceptiva. ¿Qué era la sensibilidad proprioceptiva? ¿Qué? Era sensibilidad profunda. Y es la que determina cómo estaba determinada cierta parte del cuerpo con relación al medio ambiente. Y eso determina qué? Permite el equilibrio, permite dar la tonicidad, permite dar la postura del cuerpo. Por lo tanto, el dermis se va a encargar de quién? El equilibrio, la postura, el tono, todo eso va a permitir el cerebelo. Entonces, en las tonsilas, ya hemos visto, y existe una válvula de Pliuset, que es la válvula de Tarim, que está relacionada con esta zona. ¿Con quién se relaciona esta zona? Con los velos medulares. ¿Se acuerdan del frenillo que estaba en la parte inferior, la parte posterior del tronco cefálico? El frenillo de la válvula de Pliuset estaba en la punta del velo medular inferior, superior, perdón.
Entonces, vamos a la estructura del cerebelo. El cerebelo tiene también sustancia gris, sustancia blanca. El cerebelo viene en vías aferentes como vías eferentes. Yo le hago una pregunta. El cerebelo bien llegan estructuras tanto en vías aferentes y eferentes. Si viene una sensibilidad proprioceptiva, ¿la proprioceptiva va a ser consciente o inconsciente? ¿Ah? Inconsciente, muy bien. Para que todas las estructuras sean conscientes, ¿dónde tienen que llegar? A la corteza cerebral. Por lo tanto, vamos a hablar ahorita la sensibilidad proprioceptiva inconsciente. Y después vamos a hablar de la sensibilidad proprioceptiva consciente. Entonces, acá vemos el cerebelo. ¿Qué estructura sería este? Protuberancia. ¿Se acuerdan de la protuberancia? Que pues parecía un puente varolio, acá está el puente, ¿no? ¿Qué estructura sería el pedúnculo cerebral medio? El pedúnculo cerebral medio. Entonces existen fibras que van de un lado al otro lado. ¿A través de quién? De las fibras transversales, superficiales, intermedias y profundas. Entonces, acá vemos que existe sustancia gris, sustancia blanca, y ¿esto qué estructura sería? Los núcleos propios del cerebelo. Del núcleo de afuera hacia adentro, ¿qué estructuras tenemos? ¿Qué núcleos? El núcleo dentado. Después viene el núcleo emboliforme, el núcleo globoso, que en algunas estructuras cuando se combina el núcleo globoso con poliforme se llama el núcleo interpuesto. Y más hacia la parte del techo del cuarto ventrículo encontramos el núcleo fastigio. Es importante el núcleo fastigio, no se olvide, núcleo fastigio. Entonces, como estamos viendo, ya hemos visto que el núcleo interpuesto está formado por el núcleo globoso y el poliforme. Vemos filogenéticamente cómo es. Arquicerebelo se relaciona con el equilibrio. ¿Quién estaba? ¿Qué hemisferio? ¿Qué parte del hemisferio? El flujo. Entonces, el vértice tiene partes y los hemisferios también tienen partes. Entonces, el equilibrio está relacionado con parte del vértice. ¿Qué parte? El nódulo. ¿Qué parte del floco? De los hemisferios, el floco. ¿Y qué núcleo estaría ahí? Por la cercanía. El fastigio. Ustedes nada ubiquen la relación anatómica. ¿Quién está más cerca? Más cerca. El núcleo fastigio, porque está en el medio. ¿Quién está más anterior? Cerca, el nódulo. ¿Con quién? Con el floco. Entonces, llamado también el núcleo fastigio, núcleo del techo. ¿Por qué le dicen del techo? Porque van a estar en el techo de quién? Del cuarto. Muy bien. Pues tenemos palio cerebelo. ¿A qué se refiere palio cerebelo? Lóbulo anterior o posterior. Anterior. ¿Qué se encarga? Del tono muscular, también de la postura. ¿Qué parte del vértice estaría? ¿Qué era? Primero, la língula. Después de la língula, ¿quién estaba? El lóbulo central. Después del lóbulo central, ¿quién estaba? El culmen. Y ahora nos vamos a la parte más anterior inferior. Después del nódulo, ¿quién estaba? La úvula y la pirámide. ¿La úvula con quién se relacionaba? ¿Con quién? Con las amígdalas. ¿Y la pirámide con quién se relacionaba? Con el óvulo ligástrico. Muy bien. Entonces, todo eso van a conformar ¿a quién? Al palo cerebelo. ¿Qué función tiene? ¿Con quién parte de los hemisferios? Con los hemisferios del ala central, el óvulo cuadrado y las amígdalas. ¿Y con quién de los núcleos? Con el núcleo globoso, o llamamos emboliforme.
Cuando son los dos globosos uniformes, ¿cómo se llama el núcleo? Interpuesto. Pues tenemos el nervio cerebelo. ¿Con quién se relaciona? Ese se relaciona con el control de los movimientos semiautomáticos. ¿Con quién se relaciona? El declive, el folio y el tuber. ¿Qué parte? El lóbulo posterior, el lóbulo semilunar, el superior y el inferior, y el lóbulo digástrico. El lóbulo digástrico también debe estar acá, ¿no? Parte. ¿Y con quién se relaciona con los núcleos dentados? En otras palabras, de lo que estamos viendo, este sería el lóbulo anterior, sería el nódulo, sería el lóbulo posterior. Igual, y después vamos a determinar cómo esta representación. No se olvide que sería, ¿qué parte sería esta? La língula. Después viene la língula, el lóbulo central. Después viene el culmen. Todo esto, después viene el culmen, el declive. Después viene el folio, ¿no? Vamos a ver que estas estructuras están relacionadas con la sensibilidad propioceptiva de quién, de los miembros inferiores y de los miembros superiores. Vías del cerebelo. Entonces, el cerebelo, ¿qué va a hacer? Va a venir una vía propioceptiva. Se llama la espino cerebeloso ventral, llamado también espino cerebeloso. ¿Qué era este? Anterior. Hay acá un espino cerebeloso posterior. Entonces, esta vía, que se llama la vía espino cerebeloso ventral, que es una propioceptiva inconsciente. Y el hecho que decía inconsciente, ¿va a llegar a la corteza? No, se va a quedar en el cerebro. ¿Cómo es? Ingresa por acá. ¿Qué estructura va a encontrar acá? Al ganglio. Hace sinapsis y de ahí su acción entra. ¿Hacia dónde? Hacia la asta posterior. De ahí va a decursar. ¿Hacia dónde? Hacia la parte lateral, espino cerebeloso anterior. Y de ahí, así. Pero lo que estamos viendo, que esa vía propioceptiva ventral va a recoger sensibilidad de quién? De los miembros inferiores y de la mitad del tronco. Si es de los miembros inferiores del tronco, ¿dónde van a estar? ¿En el lóbulo anterior o en el lóbulo posterior? Lóbulo anterior, la parte más anterior. ¿Ya? Recursa, asciende, llega hasta la parte del bulbo, del mesencéfalo con la protuberancia, y a través del pedúnculo cerebeloso superior ingresa. ¿Hacia dónde? Hacia el palo cerebelo. Palo cerebelo que viene a ser parte del quién. Que es la língula, el lóbulo central y el culmen es del vértex. ¿Quién estaba también en el palo cerebelo? La pirámide. ¿Y quién era más? Y la úvula. Entonces todo este es el lóbulo anterior. Entonces la vía espino cerebeloso ventral que recoge la sensibilidad propioceptiva inconsciente. ¿Qué es la propioceptiva? La determinación de cómo está el brazo, el pie automático, inconscientemente. Eso no soy consciente. Pero ¿quién lo está censando? El cerebelo. La otra vía que ingresa al cerebelo, ¿cuál es la vía? Vía espino cerebeloso dorsal. ¿Cómo es? Ingresa al ganglio, hace sinapsis, va por la arta posterior. ¿A dónde va? ¿Hacia dónde? A los núcleos dorsales, llamado también núcleos clave. Muy bien. Y del núcleo clave asciende. ¿Hacia dónde?
tronco encefálico hacia arriba. ¿Y qué van a recoger la sensibilidad? Del tronco inferior y de la pelvis. Y a través del pedúnculo cerebeloso inferior, ¿a dónde va? Al palo cerebelo. Entonces ya tenemos dos vías, que va a censar los miembros inferiores y la parte inferior del tronco, y también va a haber otra parte que va a censar la pelvis y el tronco inferior. ¿Hacia dónde? Hacia la cerebelo. Esos son sensibilidad propioceptiva inconsciente. Pero, ¿por dónde va? Por el espino cerebeloso. ¿Se acuerdan de esta vía? Espino cerebeloso posterior. Porque el espino cerebeloso anterior, ¿quién va? Esta vía. El espino cerebeloso ventral de los miembros inferiores. En cambio, en el espino cerebeloso posterior, ¿quién va a coger la sensibilidad de quién? Del tronco y de la pelvis. Y otra diferencia, yo puedo hacer la pregunta: la vía espino cerebeloso posterior ingresa al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso superior, ¿verdadero o falso? Falso. Porque ingresa por quién? Por el pedúnculo cerebeloso inferior. ¿Y qué transmite? Va a transmitir la sensibilidad del tronco, propioceptiva del tronco y de la pelvis. ¿Qué más? Tenemos la otra vía, el espino cerebeloso ventral. Hemos visto, pero este espino cerebeloso ventral es diferente del espino cerebeloso ventral del otro lado. ¿Por qué? Porque este va a constituir lo que se llama, ¿se acuerdan de la vía de Burdas? ¿Cómo era? De Burdas. ¿Dónde ingresaba? Con una posterior. ¿Pero qué niveles? Desde 6,6 para arriba. Igualito. Esta va a constituir el espino propioceptiva también inconsciente, pero va a transmitirse ¿qué sensibilidad? De los miembros superiores y del cuello. Entonces yo les hago la pregunta: el espino cerebeloso superior, no, la sensibilidad propioceptiva inconsciente que llega al cerebelo del miembro superior, ¿es a través del espino cerebeloso posterior? ¿Verdadero o falso? Falso. Porque es el espino cerebeloso ventral. ¿Y por dónde ingresa? Por la estocolganglio, y a través de los fascículos de Burdas asciende ¿hacia dónde? ¿Se acuerdan del núcleo cuneatus? Estaba a la parte posterior, había un núcleo de Gracil y el núcleo cuneatus que estaba en la parte más lateral. Acá van a hacer la segunda sinapsis, ¿no? ¿Por qué se llama vía espinocerebrosa ventral si se dirige al núcleo cerebroso? ¿No sería tráfico del núcleo cerebroso? Bueno, otra. ¿Por qué se llama vía espinocerebrosa ventral si se dirige al núcleo cerebroso? ¿Cómo se entiende? El nombre de la vía se llama vía espinocerebrosa ventral. Sí. Al momento de ingresar al centro, ventralmente y Lo está haciendo dorsalmente, ¿no? Sería dorsal. Bueno presión. Entonces sería espino cerebeloso, pero ¿qué vía sería? Cuño cerebeloso. Excelente. Cuño cerebeloso, o llamado también Burdas. Vías Burdas, ¿no? Asciende. ¿Hacia dónde? Se llama igual que la primera. Hacia el núcleo cuneatus. ¿Y del núcleo cuneatus hacia dónde va? Hacia el cerebelo. ¿A dónde? Al palo cerebelo. ¿A través de quién? Del pedúnculo cerebeloso inferior. Entonces, ese cuneatus, ¿por dónde viene? ¿Hasta dónde va? Hasta la parte del bulbo raquídeo. ¿Y el bulbo raquídeo con quién se comunica? Con el cerebro. ¿A través de quién? Del pedúnculo cerebeloso inferior. Cuando es medio, ¿con quién se comunica? Con el protuberancia. ¿Y cuando es superior? Con el mesenterio. Entonces, en la sustancia gris, ya hemos visto la sustancia gris del
cerebelo que está en la parte de la superficie, va a haber capas, capa molecular, capa de Purkinje y capa de celulares granulares. En la capa molecular va a estar dos células, estrelladas externas y la célula de cesta interna. Y las capas de células de Purkinje van a estar generalmente según aquellos que se relacionan con el tronco encefálico y eso se comunica a través del núcleo vestibular. En otras palabras, tenemos, ¿se acuerdan de esta? Espino cerebelosa. ¿Cuántos espinos cerebelosas había? Dos. La ventral y la posterior. ¿Con quién se va relacionada? Generalmente, ¿por qué se le dice? Con las fibras musgosas. Cuando se llegan las fibras musgosas y se van hacia dónde? Hacia el paleocerebelo. ¿Qué tipo de sensibilidad sería? Proprioceptiva. ¿Consciente o inconsciente? Inconsciente. El cerebelo, una vez que hace conexiones, para que esa sensibilidad proprioceptiva se comunique, se va a comunicar después con quién? Con el tálamo y el núcleo rojo. El núcleo rojo que había fibras espinales que bajaban, la rubro espinal, ¿no? Entonces, ¿qué era la rubro espinal que se encargaba? Reforzar el movimiento. Muy bien. Entonces nosotros, para mover la mano, movemos. ¿Quién va a actuar? En primer lugar, la vía piramidal. ¿Qué era la piramidal? La muscular vía córtico-espinal. ¿Dónde se encontraba la córtico-espinal? Vamos a ver en la cisura por delante, por gyrus presentral. De ahí desciende, forma la corona radial, después está la cápsula, después va por la parte más anterior del tronco, forma las pirámides, de las pirámides cursan y va a inervar los músculos que permiten la flexión. Pero ¿quién va a ayudarlo? Lo que me está diciendo, en forma inconsciente. ¿Acaso yo digo, agarra la mano en forma inconsciente, quiero que ese movimiento sea preciso? ¿Quién va a ayudar? La rubroespinal. ¿A través de quién? De la proprioceptiva. La proprioceptiva es inconsciente, lo capta, mi miembro está acá, entonces voy a hacer un movimiento. Inmediatamente el espinal lo manda para la orden, se hace el movimiento, pero ¿quién va a ayudar? La rubroespinal. A través de la rubroespinal. Ayuda el movimiento. No lo inicia, ayuda el movimiento, que sea más preciso. Por eso, el cerebelo, cuando hay una alteración del cerebelo, cuando hay un movimiento del cerebelo, aparecen los signos cerebelosos. ¿Cuáles son los signos de cerebelosos? La dismetría. ¿A qué se refiere? Cuando hacemos la clásica, tendón o oreja, nariz, oreja y nariz. O también hacemos al examinador con un dedo acá, entonces yo trato de que vaya con un movimiento preciso hacia la punta del índice y luego a la punta de la nariz. Cuando hay un problema del problema cerebeloso, signo cerebeloso, el paciente va a estar así. No va a tener precisión. ¿Por qué? Hay movimiento, pero no hay precisión. ¿Quién le da la precisión? El cerebelo. ¿Con quién? Con estos núcleos. Y cuando está asociado, tenemos estructuras que se llaman la oliva. ¿Se acuerdan de la oliva? Estaba al lado de quién? De las pirámides. Y esta se comunica con el cerebelo. Y cuando se comunica con el cerebelo, se forma a través de las fibras trepadoras. Igual, van a tener la misma función. De tal manera que el cerebelo permita la precisión de los movimientos, la precisión de la postura, el equilibrio, todas esas funciones que ya hemos mencionado. Ahora, existe también núcleos en la protuberancia que van a ingresar hacia el tálamo, hacia el cerebelo, perdón. ¿A través de quién? ¿Cómo se llama este? Pedúnculo cerebeloso medio. Entonces, ahí existen
propendinas por donde descendía hacia el núcleo de la protuberancia. ¿Se acuerdan? Había tres partes. El pedúnculo cerebral se divide en tres partes: una parte interna, una medial y otra externa. La parte interna, ¿qué fibras eran? 15. Vamos a preguntar, a ver. El cuarto. El ojo. Está muy bien. ¿Qué fibras? ¿Qué parte del pedúnculo cerebral? Ese era vos conozco. ¿Qué parte? ¿Tu nombre? Marcelo. Marcelo. ¿Qué parte sería? Estás durmiendo. ¿Quién sabe? ¿Se acuerdan de las tres fibras? El pedúnculo cerebral se divide en tres partes, ¿no? Una parte interna, una parte medial y una parte externa. La parte interna, ¿quién descendía ahí? ¿Qué fibras? Frontopontineas. La frontopontinas. ¿Se acuerdan? La medial, ¿quién era? La vía piramidal, córtex espinal. ¿Y la parte lateral? Occipito, parieto. La fronto, parieto, Parieto, occipito, occipito. continuos. Esas fibras vienen del lóbulo frontal hacia dónde? A los núcleos de quién? De la protuberancia. Y de ahí ingresan hacia dónde? Hacia el cerebelo, célula de Purkinje. Entonces, ¿qué función van a tener? Mantener el equilibrio. Por eso, cuando hay una lesión del lóbulo frontal, ustedes van a preguntarse: ¿por qué el paciente tiene alteración del equilibrio? ¿Por qué tiene la alteración de la postura? Por todos esos núcleos. Irrigación. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Preguntas, dudas? ¿Esta estructura qué es? ¿Parte anterior, parte posterior? Parte anterior, ¿de quién? Tronco encefálico. Protuberancia. Lo que es encéfalo, perdón. Protuberancia y bulbo. ¿Entonces qué sería? Acá qué estaría? El flóculo, ¿no? Acá estaría el nódulo, estamos viendo por la parte anterior. ¿Ahí estaría el flóculo o no? ¿Qué dice? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Puedes mirar el flóculo ahí? Creo que no. No lo veo. Acá, ¿cómo es? Eso es Flóculo. ¿Qué estructura falta acá? ¿Qué estructura estaría ahí? ¿Qué falta de lo que es el otro dibujito? ¿Ah? Tronco encefálico. Tronco. El tronco no está acá. Entonces ahí recién vemos. Cuando no hay tronco ¿Qué vemos? veo. Estamos mirando. El flóculo y el nódulo. Entonces con el dibujo de aorta, acá podemos mirar el flóculo. No. Probablemente el flóculo se podría hacer acá.
pero el nódulo lo puedo mirar. No, ese sí que no. No lo puedo mirar. Entonces, ¿qué estamos viendo? La parte anterior. ¿Qué estructura sería esta? Bulbo. El surco medial. ¿Quién estaría acá? Las pirámides. Acá ¿qué sería? Las olivas. ¿Qué estructura sería esta? La arteria vertebral. La que ingresa a través de la espinosa C6, asciende. ¿Hasta dónde? C1. De ahí hace un bucle. Va por el canal vertebral de quién? ¿De qué hueso? Del Atlas, ¿no? Hay un canal. Y de ahí ingresa hacia el agujero magno. ¿A dónde? ¿Para qué atravesar? La dura madre. Ingresa la dura madre y acá tenemos arteria vertebral. La que se va a unir con quién? Con otra arteria vertebral, pero antes de unirse va a dar esta arteria. La pica. La pica llamada también arteria cerebelosa posterior inferior. ¿Qué va a irrigar? Bulbo aquí. ¿Qué parte? ¿La lateral? La parte lateral. Porque la parte anterior, ¿quién lo va a irrigar? Ya les va a ver. La arteria espinal anterior. ¿Y qué más va a irrigar? La parte inferior, el lóbulo anterior o lóbulo posterior del cerebelo. Lóbulo posterior. Después se une con la otra arteria vertebral y forma la arteria maxilar. De ahí va a salir ¿qué arteria? Cerebral. Arteria AICA, llamada también arteria cerebelosa posterior inferior. Posterior arterial. Después va a subir y va a descender, va a salir esta estructura. ¿Cómo se llama? Arteria cerebelosa superior. Y acá va a salir una estructura como un nervio. ¿Qué nervio sería acá? Y de ahí va a dividirse en dos arterias cerebrales posteriores. Esas arterias cerebrales posteriores que van a irrigar ¿quién? La parte posterior, el lóbulo occipital. Y de ahí, acá había una serie de estructuras que se llaman las arterias perforantes, llamadas también, cuando van con un solo tallo, se llama la arteria de Carcheroni. De ahí salen perforantes hacia dónde? Hacia el diencéfalo, irrigar al diencéfalo. Entonces, estamos viendo que principalmente la pica, aparte de que va a irrigar la parte lateral del lóbulo, va a irrigar a la úvula, al moso, al nódulo del plexo del cuarto ventrículo. El plexo correleo es una estructura que se llama el plexo correleo. El plexo correleo son estructuras que van a fabricar el líquido cefalorraquídeo. ¿De dónde van a fabricar? Aparte de la sangre. Lo convierte en líquido cefalorraquídeo. ¿Dónde se encuentra mayor cantidad de plexo correleo? En los ventrículos laterales. ¿Dónde se encuentran los ventrículos laterales? En la parte de los hemisferios cerebrales. Después hay plexo correleo en el tercer ventrículo, pero van a encontrarlo en el techo. Es en menor cantidad. Y además el plexo correleo va a haber en el cuarto ventrículo. ¿Y quién lo va a irrigar? La pica. Después tenemos la AICA. La AICA que va a irrigar también la protuberancia, la parte lateral. Pero además va a irrigar aquí, al núcleo dentado. ¿Se acuerdan del núcleo dentado? ¿Con qué se relaciona el núcleo dentado? ¿Con quién? Con el neocérebro. Y además va a irrigar la sustancia blanca, la protuberancia y la parte superior del bulbo blanquillo. Después tenemos esta arteria. Estamos viendo por la parte superior del cerebro. ¿Qué estructura sería esta? Colículos superiores, colículos superiores, colículos inferiores, colículos inferiores. Esta es la arteria cerebelosa superior, que va a irrigar aquí al núcleo cerebeloso de la protuberancia, al velo medular superior y a la glándula pineal. Entonces, tenemos esta estructura. Entonces, acá existe esta es la resonancia magnética que permite ver, distinguir algunas estructuras cuando existe un infarto en esta zona. ¿Qué sería esta zona? El tronco, la protuberancia. Sería el pedúnculo cerebeloso medio. ¿Este que sería? El quinto par. El quinto par nace en la parte superior
del pedúnculo cerebeloso superior. Entonces, cuando existe una zona que está ocluida, en esta zona, en la parte medial, decimos que es un infarto de la arteria facial. Pues tenemos la AICA y después tenemos la arteria cerebelosa superior. Entonces, de esa manera de los infartos, y aparece lo que denominamos la arteria, el síndrome de Wallenberg. Entonces, cuando hablamos de síndrome de Wallenberg, va a haber un infarto. ¿Qué significa el síndrome de Wallenberg? Va a haber un infarto de qué zona. ¿Qué se va a tratar? La arteria, la pica. Clínicamente, ¿cómo se va a manifestar? ¿Quién me puede decir? ¿Ah? ¿Va a haber la alteración motora? No. ¿Porque la pica va a irrigar a las pirámides? No. ¿Quién irriga las pirámides? La parte de adelante, la arteria axilar. La pica, ¿dónde se forma? ¿Dónde nace? En esta zona. ¿Va a haber alteración de la función motora? No. El síndrome de Wallenberg no va a haber. ¿Qué va a haber? El nódulo y la úvula, ¿a dónde iba? Es nódulo úvula. Ustedes se van a aprender de memoria, nunca se van a acordar. Y cuando vayan a sexto, se van a perder. Cuestión, ¿qué hay? En la úvula y el nódulo. Neo cerebelo. ¿Qué es el neo cerebelo? ¿Qué alteración en el cerebelo que le he estado explicando varias veces? La propioceptiva. ¿Qué va a haber? En la anestesia, por dónde va a irrigar prácticamente el pedúnculo cerebeloso inferior. ¿Quién ingresaba por el pedúnculo cerebeloso inferior? La propioceptiva. ¿De quién? ¿De miembros inferiores o no? Entonces, si es de este lado, va a haber una hemianestesia contralateral. ¿Por qué contralateral? Porque hay una decusación sensitiva, ¿se acuerdan, no? Además, ¿qué va a haber? Va a irrigar esta parte del tronco y la parte lateral del bulbo raquídeo. ¿Qué va a presentar el paciente? Una alteración de la sensibilidad que altera el menisco medio. ¿Cuál sería? El menisco medio termogesito es profunda, y además al lado del espino del espino del menisco medio existe lo que tú has dicho, la termoalgésica. La termoalgésica, ¿qué va a hacer? Va a haber una alteración de la sensibilidad termoalgésica, que ipsilateral o contralateral. Entonces va a haber una alteración de la sensibilidad termoalgésica, propioceptiva contralateral. Entonces el paciente existe una sensibilidad termoalgésica, propioceptiva, inconsciente, contralateral. Entonces, generalmente en pacientes de Wallenberg hay una alteración de la sensibilidad principalmente sensitiva, más no. Existe, yo les pongo en una de las opciones, el paciente presenta hemiplegia izquierda. Y si existe una alteración del síndrome de Wallenberg del lado derecho, ¿verdadero o falso? Falso, porque no existe ninguna alteración motora, solo puramente sensitiva. ¿Alguna pregunta ahí? Si no hay preguntas, pasamos allá a las... Mira,
La única arteria que se relaciona con los nervios pares craneales de no vascular es el agujero rasado posterior. ¿Qué estructura sale ahí? Aparte de los 9, 10 y 12. La vena yugular, la yugular frontal. Es el único que se relaciona el vaso con el nervio. Ahora, acá, lo otro que se relaciona es el tercer párpado craneal. Aquí se relaciona la arteria cerebelosa superior con la arteria, no, la arteria cerebelosa superior con esta arteria que se llama la arteria cerebral posterior. ¿Y acá qué sería? Entonces, un aneurisma en esta zona comprime el tercer par y el paciente presenta compromiso del tercer par. Otras estructuras que se relacionan es el seno cavernoso, que ya van a ser con la doctora Presa. El seno cavernoso relaciona con quién. El tercer par, ¿qué más? 4, ¿qué más? 5, ¿qué más? 6. ¿Alguna otra estructura? ¿Pregunta? Es tedioso. Los que les falta la romana. No. 8. Así de frío. Si nos centramos solo en el viático, algo fácil. Y 40 soles. Eso es todo. Toda la cuenta que te levante. Si no hay otra pregunta, nos vemos allá. Bueno, así se